Hola, hola a todos y bienvenidos a Historia Full. Bueno, en el video anterior hablamos acerca de la historia de Bulgaria, así que en el video de hoy vamos a hablar acerca de los eslavos y la Rus de Kiev. Así que sin nada más que agregar, comenzamos de una con el tema. La historia de los eslavos se remonta a cerca del año 2000 a.C., cuando este grupo étnico se estableció en los Cárpatos orientales. Durante más de 2000 años se extendieron lentamente tanto hacia el oeste como hacia el este, pero sobre todo hacia el este hasta llegar a la moderna Rusia. Desde el siglo V hasta el siglo VII, los eslavos de grupos occidentales y orientales comenzaron a desplazarse hacia el sur hasta llegar a los Balcanes. Es posible que la dirección que tomaran los eslavos fuera un reflejo del poderío de los ávaros, quienes eran un pueblo túrquico asiático que después del flujo de las invasiones de los hunos, se interponían como una gran barrera a lo largo de los valles de los ríos Don, Dnieper y Dniester, controlando el sur de Rusia hasta el río Danubio. Las tribus eslavas tempranas se asentaron en la tierra del sudeste de Polonia y el noreste de Ucrania. Esta región se convirtió en el hogar de las tribus eslavas tempranas, las cuales se conocen comúnmente como los protoeslavos. Las tribus protoeslavas moraron en esta región desde hacía varios siglos, ya que los eslavos eran campesinos nómadas quienes practicaban cacería de animales durante sus migraciones. Las expediciones de caza exigían tenacidad y valor, así como el uso de distintas armas o trampas para cazar a los animales. Los protoeslavos eran agricultores tenaces y su expansión o migración en esta etapa no fue violenta, sino una colonización pacífica por parte de los campesinos quienes se movían alrededor de tiendas con sus grupos familiares. Los eslavos desarrollaron formas de organización social basadas en la cooperación entre las familias grandes llamadas átrugas y la igualdad social y la más pura democracia. Los eslavos a veces fueron hostigados por los escitas quienes realizaban incursiones de vez en cuando. En el siglo I los eslavos se encontraban desde el Báltico hasta los Cárpatos, y en el siglo II los eslavos se comenzaron a mover debido a la presión de otros pueblos circundantes que se encontraban en la región. En el siglo III los godos cruzaron el territorio eslavo dividiendo a estos pueblos. Luego los ávaros, dejados atrás desde las incursiones de los hunos, quebraron la continuidad territorial eslava. Los eslavos en su historia han demostrado unos dotes extraordinarios para la supervivencia, pues los eslavos fueron hostigados en la actual Rusia por los escitas y por los godos y en la actual Polonia por los ávaros y por los hunos. Sin embargo, los eslavos mantuvieron sus territorios e incluso los ampliaron. Las primeras manifestaciones artísticas eslavas muestran una disposición a asimilar la cultura y las técnicas de otros pueblos. Por ejemplo, en el siglo VII se interponían entre los jázaros y los búlgaros. Estos dos pueblos vecinos bastante fuertes también contribuyeron a encauzar el desplazamiento gradual de los eslavos a la región de los Balcanes y el mar Egeo, los cuales después ascendieron por la costa del mar Adriático y llegaron hasta Moravia y Europa Central, Croacia, Eslovenia y Serbia. En el siglo X los eslavos eran dominantes en los Balcanes desde el punto de vista numérico. El primer estado eslavo que apareció fue Bulgaria, aunque los búlgaros no eran originalmente eslavos, sino que ellos eran un pueblo túrquico que se eslavizaron a través de matrimonios mixtos y contactos con los eslavos cercanos. Los búlgaros cooperaron con los eslavos en una serie de incursiones sobre el imperio bizantino. Los búlgaros, al igual que los eslavos, eran paganos. Sin embargo, en el año 559 los búlgaros y los eslavos atravesaron las defensas de Constantinopla y acamparon en sus suburbios. Con el tiempo los búlgaros se diluyeron gradualmente en la sangre e influencias eslavas. En el siglo IX los búlgaros se convirtieron al cristianismo gracias a la influencia del imperio bizantino. Sin embargo, los conflictos entre búlgaros y bizantinos continuarían por mucho tiempo. Sin embargo, la cristianización de los pueblos eslavos fue un hito importante para la historia de este pueblo. También fue un indicio de cómo se llevaría a cabo el proceso de la cristianización, el cual se desarrollaría desde arriba hacia abajo, a través de la conversión de sus gobernantes y por último la conversión del pueblo. De esta manera se empezó a forjar la naturaleza de la futura civilización eslava. Dos grandes nombres dominan el comienzo de su configuración, los de los hermanos San Cirilo y San Metodio, sacerdotes a los que se les sigue honrando en la confesión ortodoxa. Durante sus campañas misioneras, ellos no solo convirtieron a un vecino peligroso para el imperio bizantino, sino que Cirilo ideó el alfabeto cirílico, el que se difundió rápidamente entre los pueblos eslavos, el cual llegaría a Rusia e hizo posible la irradiación del cristianismo en estas tierras y también en la cristalización de la cultura eslava. En la zona oriental los eslavos dieron origen a la Rus de Kiev. La Rus de Kiev fue
un estado conformado por una federación de tribus eslavas orientales desde el siglo IX hasta mediados del siglo XIII, bajo el reinado de la dinastía rúrica. La Rus de Kiev alcanzó su máxima extensión territorial a mediados del siglo XI, ya que se extendía desde el mar Báltico en el norte hasta el mar Negro en el sur y desde las cabeceras del Vístula en el oeste hasta la península del Taman en el este, uniendo a la mayoría de las tribus eslavas orientales. La Rus de Kiev tiene sus orígenes en la fundación de la dinastía rúrica en el año 862. Sin embargo, fue durante el reinado del príncipe Oleg quien en el año 882 extendió su control de Novgorod al valle del río Dnieper con el fin de proteger el comercio de las incursiones jázaras en el este y trasladó su capital a la más defendible Kiev en el que se estableció el país. Según la crónica de Néstor, que es la crónica más antigua de la Rus, un príncipe varego llamado Rurik se estableció en la ciudad de Novgorod, siendo elegido líder por varias tribus eslavas en el año 860 antes de trasladarse al sur y extender su autoridad a Kiev. Estos varegos, quienes se cree que eran vikingos suecos, quienes fueron al este y el sur a través de lo que hoy en día es Rusia, Bielorrusia y Ucrania, principalmente entre los siglos IX y X. Sin embargo, el término varego se utilizaba también para referirse a todos los viajeros del mar, a los comerciantes y a los piratas, independientemente de su origen. En todo caso, los varegos se asentaron primero en las cercanías del lago Lédoga, trasladándose posteriormente a Novgorod y llegando finalmente a Kiev, acabando con el tributo que los habitantes de esa ciudad le pagaban a los jázaros. La Rus de Kiev fue fundada por el príncipe Oleg sobre el año 882. Durante los siguientes 35 años, Oleg y sus caballeros dominaron las distintas tribus eslavas y finesas, las cuales se encontraban en la zona. En el año 907 Oleg dirigió un ataque contra Constantinopla y en el año 911 firmó un tratado comercial con el Imperio Bizantino. El nuevo estado de Kiev prosperó por su control sobre la ruta desde el mar Báltico al mar Negro y además también por su abundancia en pieles, cera de abeja y miel para exportar. En el año 912 gobernó Igor de Kiev, quien sitió 2 veces Constantinopla entre los años 941 y 944. Debido a que su escuadra fue destruida por el fuego griego, firmó un tratado con el Imperio Bizantino. Sin embargo, Igor saqueó a los árabes en el mar Caspio durante las expediciones en esa región. Igor tiempo después fue asesinado durante una colecta de tributos y luego su esposa Olga lo vengó. Olga fue una mujer de Pskov, que era una ciudad al noreste de Rusia, y ella era de origen varego y era esposa de Igor de Kiev en el año 903. Después de la muerte de Igor, ella asumió como regente de su hijo Sviatoslav I de Kiev. Olga fue la primera soberana de los eslavos en convertirse al cristianismo ortodoxo en el año 945 en una ceremonia celebrada en Constantinopla que tuvo la presencia del emperador Constantino VIII. Tras su bautismo tomó el nombre cristiano de Yelena en honor de la emperatriz reinante Helena la Capena. Olga fue la primera persona del pueblo de Rus en ser proclamada santa gracias a sus esfuerzos por la propagación del cristianismo en su país. Sin embargo, ella no logró convertir a su hijo Sviatoslav I de Kiev. Cuando Sviatoslav I de Kiev gobernó, se hizo famoso por sus campañas militares que provocaron la caída de dos grandes potencias de Europa Oriental, primero Jasaria y luego el primer imperio búlgaro. Sometió también a los alanos y a otras tribus eslavas orientales. Su reinado sobre la Rus de Kiev duró solo una década. Durante ese periodo se caracterizó por una rápida expansión hacia el valle del Volga, la estepa del Caspio y los Balcanes. Sviatoslav logró forjar un gran y poderoso estado en Europa, convirtiendo a la ciudad de Pereyáslebets, que se ubicaba en el Danubio, como la capital de su imperio, en detrimento de la ciudad de Kiev. A diferencia de su madre Olga, que era cristiana ortodoxa, Sviatoslav fue pagano toda su vida. Debido a la muerte en combate de él, sus conquistas no se consolidaron como un imperio y tras su muerte hubieron guerras civiles entre sus sucesores. La región de Kiev dominó el estado completo de la Rus durante los siguientes 2 siglos. El gobernante de Kiev controlaba las tierras circundantes a la ciudad y sus familiares eran sus subordinados y gobernaban las ciudades circundantes y le pagaban tributo. El apogeo de la Rus de Kiev llegó durante el reinado del príncipe Vladimir el Grande y luego con el príncipe Yaroslav el Sabio. Ambos mandatarios continuaron con la expansión del principado que Oleg había comenzado. Vladimir llegó al poder de Kiev tras la muerte de su padre Sviatoslav I en el año 972, derrotando a su hermanastro llamado Yaropolk I en el año 980.
Como príncipe de Kiev, el mayor logro de Vladimir fue la cristianización de la Rus de Kiev. Es posible que Vladimir fuera educado en el seno del cristianismo, pero al principio hizo alarde del paganismo que convenía a un caudillo vikingo. Tiempo después comenzó a sondear otras religiones. Se dice que Vladimir mandó debatir los diferentes méritos de cada iglesia ante su presencia. Los rusos cuentan que rechazó el Islam porque prohibía las bebidas alcohólicas. Luego envió una comisión para conocer las iglesias cristianas. Según los enviados, las iglesias alemanas no tenían nada que ofrecer, pero Constantinopla había conquistado sus corazones. Allí los rusos dijeron, abro comillas, no sabíamos si estábamos en el cielo o en la tierra, pues sobre la tierra no había tal visión ni tal belleza, y no sabemos cómo describirla, solo sabemos que Dios mora allí entre los hombres, cierro comillas. La decisión se tomó en consecuencia y entre los años 986 y 988 Vladimir aceptó el cristianismo para él y para su pueblo. Este fue un punto de inflexión para la historia y las culturas rusas, pues Vladimir impulsó la religión cristiana por medio del bautismo usando la fuerza física si era necesario. 2 siglos después sus compatriotas lo reconocerían, Vladimir fue canonizado. Vladimir había tomado la única decisión que en una mayor medida determinó el futuro de Rusia, pues Vladimir emprendió un viaje a Constantinopla donde se casó con la princesa Ana, hermana del emperador bizantino Basilio II. La conversión al cristianismo ortodoxo no solo era por motivos de fe, sino también motivos diplomáticos. La conversión estrechó los vínculos con el imperio bizantino que dominaba el Mar Negro y por ende la ruta comercial más importante para Kiev, el río Dnieper. La Iglesia Ortodoxa tenía una liturgia escrita en cirílico y una colección de escrituras traducidas del griego para los pueblos eslavos. La existencia de esta liturgia facilitó la conversión al cristianismo de los eslavos orientales y los inició en una rudimentaria filosofía griega. Sin aprender griego antiguo, a diferencia de la población de la Europa occidental y central, los cuales manejaban el latín. Luego asumió el trono Yaroslav el Sabio, quien guerreó con sus hermanos por el poder, siendo reconocido como líder en toda la Rus de Kiev en el año 1036. Yaroslav I el Sabio se preocupó por entablar relaciones amistosas con el resto de Europa. De esta manera Yaroslav casó a sus 3 hijas con príncipes extranjeros quienes eran exiliados que vivían en su palacio real. Por ejemplo, su hija Isabel se casó con Harold III de Noruega, Anastasia se casó con Andrés I de Hungría, Ana de Kiev se casó con Enrique I de Francia y su otra hija Gata se casó con Eduardo el exiliado de Inglaterra. También su hermana llamada Dobroniega se casó con Casimiro I el restaurador de Polonia. Ordenó también la construcción de varias iglesias como la iglesia de Syatina en Kiev y también la construcción de la Catedral de Santa Sofía de Kiev y la Catedral de Santa Sofía de Novgorod. Yaroslav también patrocinó al clero autóctono y el monaquismo, además de la fundación de un sistema educativo. Los hijos de Yaroslav el Sabio levantaron el gran monasterio de las Cuevas de Kiev que funcionó como academia eclesiástica. La Rus de Kiev no pudo mantener su estatus de potencia próspera y dominante por las divisiones en sus dominios. Pronto varios líderes se identificaron con intereses regionales y no en un solo estado común. De esta manera los príncipes se enfrentaron entre ellos, a veces armando alianzas con otros pueblos. En el periodo comprendido entre los años 1054 y 1229, 64 principados existieron, 293 príncipes guerrearon y hubieron más de 83 guerras civiles dentro de la Rus de Kiev. En el año 1097 tuvo lugar el Consejo de Lübeck, que pretendía poner fin a todas estas guerras y a las divisiones internas. Sin embargo, las cruzadas condujeron a un cambio en las rutas comerciales europeas que aceleró el declive de Kiev. En el año 1204 las fuerzas de la Cuarta Cruzada saquearon Constantinopla, la capital del Imperio Bizantino, causando la decadencia de las rutas comerciales de río Dnieper. Cuando cayó la Rus de Kiev, surgieron varios estados sucesores como la República de Novgorod, el Principado de Vladimir Suzdalo-Moscovia, también el Principado de Galicia-Volinia o Rutenia. Los habitantes de estos centros urbanos evolucionaron en 3 nacionalidades, ucranianos en el sur, bielorrusos en el norte y rusos en el norte y en el este. Cabe destacar que si los eslavos y los futuros estados modernos de este pueblo no se hubieran convertido al cristianismo, no se habrían incorporado a Europa ni hubieran sido consideradas partes de ella.
Bueno, hasta acá llega el video. Si les gustó pueden dejar su like. Si no les gustó pueden dejar su dislike. En el siguiente video hablaremos acerca de la historia de la República de Novgorod. Si tienen algún comentario u opinión acerca del tema lo pueden dejar en la caja de comentarios. Así que nos vemos hasta el siguiente video y muchísimas gracias por su atención.